Que nos dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior al rey. Pensó en ponerlo sobre el reino. Con estas palabras les invito a ponerse de rodillas, hermanos. Bendito Dios, santo, santo, santo es tu nombre que estás en las alturas de los cielos, Dios. Amén. En estos momentos estamos acá de rodillas con el fin de darte las muchas gracias, Señor Dios, porque nos has bendecido, Señor, durante todo este tiempo, durante este año. Estamos casi por terminar este año, Dios. Y gracias por tenernos con vida y salud. Amén. Gracias por darnos todo, Dios, que no tenemos cómo pagarte todas las cosas, las maravillas que tú has hecho con nosotros. Y en especial te pedimos acá a tu Hijo que va a exponer tu palabra, Dios, tócale. Que tú seas con él, que tu Santo Espíritu more en él y nos dé buenas enseñanzas, Dios. Y muchas cosas anhelamos pedirte, pero te lo dejamos en tu divina mano, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 De acuerdo al tema que expuso nuestro hermano Sergio, hoy vamos a hablar del libro de Daniel. Aunque el libro de Daniel habla de profecía, pero hoy no vamos a hablar de profecía. Ahora vamos a hablar un tema y el tema de esta mañana es: tú tienes que ser diferente. Yo tengo que ser diferente. Todos tenemos que ser diferentes. ¿Por qué usamos esa? ¿Por qué me vino en la mañana, desde ayer, esa palabra, tenemos que ser diferentes? Por la única y sencilla razón de que los hijos de Dios y los del mundo tiene que haber una gran diferencia. Entonces, nosotros tenemos que ser diferentes. El año está por terminar y yo le he pedido a Dios en mi corazón que el año siguiente me haga una persona diferente. Y yo también quiero pedir que todos los que estamos aquí presentes nos dé Dios un corazón diferente, que pensemos diferente, para el único propósito de darle la honra y la gloria a nuestro Dios donde quiera que estemos. Cuando digo donde quiera que estemos, podemos honrar a Dios en el trabajo, podemos honrar a Dios en nuestros hogares, no solamente aquí los sábados, sino que también en nuestros lugares donde estemos durante toda la semana. ¿Cómo podemos ser diferentes? Cuando vamos al trabajo, ahí las personas tienen que ver una diferencia entre nosotros. Tenemos que ser amables, tenemos que dar los frutos del Espíritu y nosotros ya sabemos cuáles son. Ahora, aquí en el libro de Daniel nos habla
en el capítulo 3, vamos a ir a la Biblia, en el capítulo 6, perdón, versículo 3. Aunque nuestro hermano Sergio ya no lo leyó, quiero escuchar una voz potente. ¿Qué es lo que nos dice en esa versión? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. De acuerdo a la historia bíblica, no las mías, no son fábulas, aquí está todo en la palabra de Dios. Daniel, siendo joven, fue llevado como esclavo a Babilonia. Ahora, cuando llegó allá con sus amigos, él puso en su corazón no contaminarse. Quisiéramos que nuestros jóvenes de ahora tuvieran el mismo anhelo que tuvo Daniel. Aquí miramos a un Daniel que llega a Babilonia, a un país desconocido, totalmente desconocido para él y sus amigos. Y aquí en el capítulo 6 miramos, comenzamos, que dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Vamos a pararnos aquí y vamos a mirar quién fue Darío. Nosotros sabemos que en el tiempo en que Daniel fue llevado como cautivo, fue Nabucodonosor quien tomó Jerusalén. Posteriormente, Nabucodonosor miró de una manera astuta de que él tenía que escoger los mejores jóvenes para instruirlos bajo su gobierno. Ahora, después de que murió Nabucodonosor, entró otro gobernante, Belsasar. También durante el gobierno de Belsasar, Daniel tuvo un puesto importante en la política. Después de él entró otro personaje que fue Darío, y aquí es donde comenzamos la historia. Bajo el reinado de Darío, Daniel ya tenía un puesto importante, y la palabra de Dios nos está diciendo que no era cualquier puesto, era un gobernador. Aquí nos está diciendo que va por jerarquías. Primero Darío, luego los 3 gobernadores y luego los 120 sátrapas para poder controlar el gobierno del rey Darío. Ahora, aquí en el capítulo 3 nos dice pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un ¿qué? Un espíritu superior. Cuando hablamos de un espíritu superior, es porque Dios está con esas personas. Dios estuvo con Daniel porque Daniel, desde que llegó a Babilonia, él prometió, él se hizo una promesa de honrar a Dios hasta en los alimentos, para que él no fuese contaminado. Ahora, nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos que enseñar al mundo de que nosotros somos diferentes y de que también nosotros podemos ser usados por Dios para tener un espíritu superior. Pero la palabra de Dios nos dice que no solamente era que Daniel tenía un espíritu superior, dice más adelante, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Tanta la diferencia miró Darío que dijo: hasta él mismo puede ser el rey y yo no. ¿Por qué? Porque Daniel, durante el reinado del rey Nabucodonosor y posteriormente de los otros reinos que siguieron adelante, él tuvo siempre un puesto muy importante en la política. Ahora, yo he mirado en estos tiempos que cuando nuestros hermanos adventistas se involucran en la política, no son como Daniel. ¿Por qué? Porque no tienen un espíritu superior como aquel. Yo recuerdo que en mi pueblo, yo conocí a esa persona, ese
ese varón, se entregó a Jesús desde joven. Él aprendió profecía, él predicaba, él daba muy buen ejemplo. Pero el problema fue cuando se enroló en la política y miró el dinero, él miró que los gobiernos no son honestos y por lo tanto él terminó siendo como uno del mundo. Básicamente, en pocas palabras, a veces cuando nosotros no estamos preparados para tener ese puesto, nosotros caemos en la tentación y nosotros, en lugar de tener un espíritu superior, nos volvemos a uno del montón. Pero aquí miramos que Daniel, desde el momento en que Dios puso un espíritu superior, él no decayó, él continuó siendo fiel a Dios. Ahora, aquí dice en el versículo 4 del capítulo 6, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno de nuestros hermanos ocupa un puesto en la política y es honesto? Él es justo. ¿Qué es lo que ocurre? La envidia. La envidia siempre va a aparecer cuando hay un hijo de Dios haciendo lo correcto, y en el caso de Daniel no fue la excepción. Aquí miramos que dice que en el versículo 4 que entonces los gobernadores, los dos gobernadores que quedaban, más los 120 sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Querían buscarle algo. Empezaron a buscar. ¿Y qué fue lo que encontraron? Nada. Y no lo estoy diciendo yo. Aquí lo dice más adelante, dice en el versículo 5, dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Como no encontraron nada malo de qué acusarlo, buscaron la manera de encontrar algo y lo encontraron. Ellos planearon algo, hicieron un plan. Dice el 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío siempre vive. ¿Qué es lo que estaban tratando de decir al referirse al rey con esas palabras? Todo envidioso es adulador. Exactamente. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas cuando nos están halagando porque ellos quieren algo. Estas personas querían algo del rey Darío. Lo estaban halagando, lo estaban adulando porque ellos querían ganarse el favor, porque ellos ya tenían un plan en contra de Daniel. Dicen: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estaba la trampa lista para acusar a Daniel. Y nosotros, como hemos conocido la historia de Daniel, ¿qué es lo que hacía Daniel todos los días? Oraba. ¿Y se escondía para orar? No. Aquí la palabra de Dios nos dice que no. Daniel abría las ventanas de su casa y oraba en dirección a Jerusalén. ¿Cuántas veces? La hermana Gloria nos dijo: 3 veces al día. Hermano, nosotros oramos. Nosotros clamamos a Dios. Cuando yo me refiero a orar, y voy a decirlo por mí mismo, a veces yo cuando me arrodillo a orar, ya me están doliendo las rodillas. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado. Tenemos que acostumbrar nuestras rodillas a doblarse
delante de Dios. Daniel, como lo hacía 3 veces al día diario, ¿ustedes creen que en 5 minutos ya se levantaba? No. Él clamaba a Dios en oración porque él sabía que el pueblo de Israel estaba cautivo. Ahora, ellos ya sabían, de acuerdo al plan, que tenían una manera de atrapar a Daniel. Ahora, nosotros a veces escuchamos la historia de Daniel y a veces no la entendemos bien. La pregunta es, ¿Daniel sabía del plan que se había promulgado contra él? ¿Sabía él que cuando él orara él iba a ser acusado? Claro que sí lo sabía, sí lo sabía. En el 10 nos lo confirma, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Dijo, se acobardó y dijo, hoy ya no voy a orar. No, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, estos personajes querían comprometer al rey que bajo un tratado él no solamente aceptara, sino que pusiera su sello real para que el edicto se consumara. Dice en el 8, dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocada, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. De acuerdo a esa ley, no podía ser abrogada hasta que fuese ejecutada por lo menos una sola vez. ¿Y cuál era el plan de ellos en una sola vez? ¿Matar a cuántas personas? A uno solo, Daniel. Dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey cayó en la trampa y lo firmó. Daniel oró, a él no le importó, él confiaba en Dios. Nosotros sabemos que Daniel confió en Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un espíritu superior. Cuando nosotros nos miramos en problemas, en dificultades de la vida, lo primero que hacemos, ¿cómo le voy a hacer? Nos preocupamos, nos angustiamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un espíritu superior. Miramos el problema y en vez de decir yo confío en Dios y yo sé que estaré bien, no hayamos que hacer. No podemos dormir en las noches, queremos nosotros solucionar nuestros problemas por nosotros mismos y no ponemos todo en las manos de Dios, como lo hizo Daniel. Daniel sabía que iba a ser acusado, pero no le importó. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Dice en el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. En pocas palabras, a Daniel lo agarraron con las manos en la masa y dijeron, este es nuestro momento para que él sea acusado y sea muerto. Nos estorba Daniel. Y las personas honestas, las personas justas, les estorban a las personas que no lo son. Dice el 12, y luego fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. Dice, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, y sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. El rey lo estaba confirmando, que Daniel básicamente tenía que ser arrojado al foso de los leones. Ahora, nosotros los que estamos aquí no nos hemos visto hasta este momento en una situación así, de que nuestra vida sea comprometida por la palabra de Dios. Pero esos días van a llegar. Estemos listos o no lo estemos, los días van a llegar y por lo tanto tenemos que prepararnos hoy. Comenzar a prepararnos para cuando llegue ese día tengamos como Daniel un espíritu superior y confiemos en Dios.
Pero el 14, aquí cuando el rey se da cuenta de que cayó en la trampa, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Pero por qué le pesó? Porque él sabía que Daniel era el único en el reino que podía guiar al reino de una manera justa y sabia. Aquí la palabra de Dios lo está diciendo, al rey le pesó en su corazón. Dice, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no había manera. Él por sus propios medios no podía librarlo. ¿Por qué? Porque él sabía que la ley que él había firmado se tenía que cumplir. Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es rey de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. En pocas palabras le estaban diciendo, tú no te puedes echar para atrás. Daniel tiene que ser condenado porque tú ya lo firmaste. No te queda de otra más que cumplir con la ley, porque si no cumplía, el rey se iba a ver en aprietos, porque no era cualquier hombre, era el rey. Entonces, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al pozo de los leones. Y el rey, aquí me llama la atención algo, cuando el rey se dirige a Daniel, dice, que el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey, entristecido, sabía que los dioses de él no podían salvar a Daniel, pero por eso se refiere al Dios tuyo. Que el Dios nuestro, al que nosotros estamos sirviendo hoy, nos libre de todos los problemas y dificultades que tenemos día tras día. Y el rey le dijo a Daniel, dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del pozo, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. En pocas palabras, Daniel estaba echado a su suerte y tenía que estar en el pozo de los leones para ser devorado. Nosotros ya conocemos la historia. Nosotros sabemos que los leones no devoraron a Daniel, porque sabemos que el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Ahora, tenemos que aprender mucho de Daniel y tenemos que ser, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, tener ese espíritu superior. A veces, por circunstancias de la vida, nos presentamos en ciertos lugares y en lugar de nosotros enseñar ese espíritu superior, nos adaptamos a los del mundo. ¿Por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, en el caso de Daniel, era fácil para él comer la comida del rey, el vino, los manjares que a él le servían, pero sin embargo él lo rechazó, porque él sabía que la única manera de ser fiel a Dios era no solamente de palabra, era de hechos. Él tenía que actuar. A veces nosotros nos encontraremos en ese tipo de situaciones y nosotros tenemos que enseñar que somos hijos de Dios. ¿Cuántas personas, hombres y mujeres, a veces aquí durante nuestro medio, cuántas personas, cuando estamos en la época de escoger nuestra esposa o nuestro esposo, lo único que miramos es una cara bonita, un cuerpo bonito, cómo se viste, cómo es, pero nosotros no dejamos eso en las manos de Dios, y por eso, por malas decisiones que a veces tomamos, nos va mal en la vida. Aquí miramos que Daniel siempre fue fiel a Dios. A veces tenemos tanta prisa por rehacer nuestras vidas que nos precipitamos y tomamos decisiones equivocadas. Ahora, cuando digo decisiones equivocadas,
no solamente nos afecta a nosotros, también afecta a nuestras familias. Y aquí lo vamos a mirar en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el rey se dio cuenta de que fue engañado y Daniel salió del pozo? Entonces dijo, ahora echen a los gobernadores y los sátrapas al pozo. ¿Y ellos escaparon de las garras del león? No. Y no solamente ellos, la palabra de Dios dice que también a sus familias. Por eso menciono que es muy importante que cualquier decisión que tomemos, pidamos a Dios sabiduría para que nuestras familias también no parte de las malas decisiones que nosotros tomamos. Así es que hoy en este día, pidamos a Dios antes de que termine el año, que el siguiente año nos haga unas personas diferentes. Que el siguiente año ponga a Dios un espíritu superior en cada uno de nosotros para tomar las decisiones correctas y así algún día podamos estar en la presencia de nuestro Dios y permanecer vivos delante de ese fuego abrasador. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Amén. Inclinemos nuestros rostros para orar. Oremos. Cariñoso Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Queremos pues pedirte, Padre, que durante el año que viene, que, Señor, tú nos hagas diferentes. Que podamos ser, Señor, tener algún día ese espíritu superior que tuvo Daniel, para que cuando tú vengas, Señor, podamos prevalecer delante de tu presencia. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, donde el enemigo está atento para tenernos trampa, Señor, y nosotros caemos fácilmente como niños. Perdónanos, Señor, cuando caemos, y no permitas que quedemos tirados. Levántanos y danos, Señor, sabiduría para poder distinguir lo bueno de lo malo. Padre, yo sé que soy el más indigno de todos los que están aquí presentes, mas sin embargo, Señor, por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador, te pedimos todas estas bendiciones. Amén. También queremos pedirte, Padre, que después del alimento espiritual, queremos pues, Padre, que bendigas el alimento físico para que pueda ser ayuda en nuestros cuerpos. Queremos pues tú que bendiga los alimentos y las manos que lo han preparado. Las bendiciones las pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros para orar. Oremos. Cariñoso Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Queremos pues pedirte, Padre, que después del alimento espiritual, queremos pues tú que bendigas el alimento físico para que pueda ser ayuda en nuestros cuerpos. Queremos pues tú que bendiga los alimentos y las manos que lo han preparado. Las bendiciones las pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.